En el centro del litoral peruano, donde el árido desierto cede ante el fértil valle del río Rímac, los españoles fundaron Lima, la capital de Perú. Pero antes de estar presidido por Lima, en el valle del Rímac se levantó Pachacámac, un colosal centro ceremonial y religioso donde fueron edificando pirámides y huacas los sucesivos pueblos precolombinos que poblaron el litoral peruano. Su construcción se inició hacia el año 400 de nuestra era con el propósito de adorar a Pachacámac, el dios creador de la costa, equivalente al dios Viracocha del mundo andino. Todas las construcciones fueron hechas con adobe, salvo el Mamacona, un palacio destinado a las vírgenes del dios que fue levantado por los incas cuando en el siglo XIV extendieron su imperio desde los Andes hasta la costa peruana. En el Mamacoma se distinguen algunos elementos arquitectónicos propios del estilo andino, como el refuerzo de los muros con basamentos de piedra y las ventanas u hornacinas trapezoidales que servían para contrarrestar los efectos de los terremotos. Su perfecto estado de conservación, facilitado también por una restauración minuciosa, contrasta con el deterioro de los vestigios pertenecientes a períodos anteriores, edificados todos en adobe, un material mucho más frágil y vulnerable, pero que era el típico de la costa desértica. Lima también es pródiga en colecciones de objetos y ornamentos precolombinos. En el Museo del Oro se encuentra la mejor representación de cerámica moche, la cultura dominante de la costa norte peruana entre los años 100 y 700. Por su técnica y concepción estética, su cerámica está considerada como la más desarrollada de todas las civilizaciones prehispánicas. No son solo objetos con un fin práctico, sino que también cumplen una función representativa, simbólica, de genuina creación artística, y constituyen un hermoso álbum visual sobre la mentalidad de este pueblo, su modo de vida cotidiano, sus mitos y rituales religiosos. Sobre este pasado pródigo en culturas se erige Lima, una ciudad de creación colonial que comparte con el mundo precolombino su ubicación estratégica. Si desde Pachacámac se escribió un relato espiritual que abarcó más de 9 siglos, desde la plaza de armas limeña empezó a escribirse la historia de una gran urbe y del devenir político de una nación llamada Perú. En su lado norte se encuentra el Palacio Presidencial, levantado en el mismo lugar en que Pizarro fijó su residencia y en el que habitaron los 40 virreyes que le sucedieron. Por efecto de los terremotos, hoy ya no queda nada de la planta original, y este palacio, acabado en 1938, refleja el gusto por el neoclasicismo napoleónico de algunos gobernantes peruanos de este siglo. Elegante y colonial, el centro de Lima habla del pasado brillante de la que fuera la capital más importante de Sudamérica durante los siglos XVII y XVIII. Igualmente también representa la extraña y compleja mezcla peruana de costumbres y rostros. El Perú es un país mestizo, básicamente mestizo, ¿no? Su cultura es mestiza. La matriz del mestizaje peruano es indio y español, pero sobre este mestizaje de matriz, que comienza el siglo XVI con la conquista, se suman otros mestizajes. Hay un mestizaje africano, hay un mestizaje chino, hay un mestizaje japonés, etcétera, y de otras migraciones que ha habido en el Perú. Al final, en este momento, si uno se pone a escarbar qué es verdaderamente el mestizaje peruano, ya hace difícil distinguir cuáles son los elementos hispánicos puros. No hay elementos hispánicos puros, como no hay una raza pura en el Perú. En otras palabras, los blancos tipo occidental europeo en el Perú pues son el 5%, 6% de la población. Aparte de ese sector, es muy difícil ya distinguir exactamente cuáles son las raíces de cada quien, ¿no? El Perú es un territorio que tiene el 85% de los microclimas del mundo, solo en ese territorio, con diferencias geográficas tremendas. Esto condiciona la cultura, esto condiciona la economía, esto condiciona todo. La cultura peruana es una abstracción, así como hablar de la cultura española es una abstracción, porque en el Perú están mezclados elementos de todos estos países que he mencionado, pero además están mezclados los elementos incaicos, pero no hay que olvidar que el elemento los incas en el Perú han tenido, en lo que hoy es el territorio del Perú, no más de un siglo de dominación. Y antes que ellos venían culturas de miles de años de antigüedad.
que todavía permanecen. Los quechuas que se hablan en la Sierra del Perú son distintos. Todavía se mantienen elementos de lenguas preincaicas. Todo eso crea una tremenda complejidad cultural, sin hablar de la selva, donde tenemos 250 grupos étnicos de pequeñas poblaciones, porque estas poblaciones han sufrido muchísimo a través de la historia, pero que tienen el mismo derecho a la ciudadanía que los demás. Entonces, no podemos hablar de culturas únicas, culturas unificadas. Sería un abuso de España mirarnos así, así como para nosotros sería un abuso mirar a España como algo uniforme. Diversa y multirracial, Lima también es reflejo de la contradictoria y paradójica historia peruana, oscilante entre la grandeza y la decadencia. En esta conformación está sin duda la huella española más evidente. Lima fue una creación directa de Francisco Pizarro. El 5 de enero de 1535, el conquistador trazó una cuadrícula de 13 por 9 calles que sería el punto de partida de la edificación urbana. Sus primeros habitantes fueron un centenar de españoles que acompañaban a Pizarro, que eligió este emplazamiento por su situación estratégica de puerto de mar y su comunicación directa con los Andes. Pero la figura del fundador de Lima provoca polémicas encendidas, como la que aconteció en torno a la ubicación de esta estatua regalada a la ciudad en 1949. Para algunos representaba al conquistador sin escrúpulos, amenazando con irrumpir al galope en el centro de Lima, mientras para otros la conquista y la sangre española son tan herencia peruana como los incas y todas las etnias que les precedieron. La Catedral de Lima demuestra que la conquista española fue también una empresa de fusión cultural y espiritual. Fue Pizarro, asimismo, quien decidió aquí su construcción, aunque el edificio actual fue levantado en el siglo XVIII, pues diversos terremotos destruyeron las estructuras originales. Anexo a la catedral se encuentra el Palacio Arzobispal, un edificio reconstruido completamente en 1924, del que destacan sus balcones en madera, tallados como una continua celosía, al estilo de los balcones clásicos de las casas coloniales. El convento de San Francisco del siglo XVII es una de las escasas construcciones que han sobrevivido indemnes a los devastadores seísmos que han jalonado la historia limeña. Su fachada es el exponente mejor preservado del barroco español en la capital peruana. Lo mismo que la catedral, el convento de San Agustín ha sufrido profundas y continuas reconstrucciones. Su fachada, de estilo churrigueresco de principios del XVIII, ha subsistido sin embargo en su forma original. Presenta los elementos más significativos de esta ornamentación tan española, caracterizada por un ritmo decorativo sin descanso y por el gusto por las formas curvas, las columnas salomónicas, todo tipo de hojas, flores y figuras. Al igual que las obras de los hermanos Churriguera, la fachada de San Agustín compone un auténtico retablo escultórico, como los que suelen decorar los interiores de las iglesias. El convento de Santo Domingo se levanta en los terrenos cedidos por Pizarro al fraile dominico Vicente Valverde, el gran impulsor religioso de la conquista peruana. En su interior destaca un amplio claustro cubierto de tejas a imitación de los conventos sevillanos. Pero lo que hace verdaderamente popular esta iglesia es que alberga los restos de Santa Rosa de Lima, la patrona de Perú, nacida en la capital en 1586, 50 años después de la fundación de la ciudad. Tal es la devoción por su santa nativa que los limeños levantaron además esta pequeña iglesia con su jardín en el lugar donde nació y vivió Santa Rosa. Según relatan sus biógrafos, la santa utilizaba las rosas que crecían en su jardín como el medio para sanar a los enfermos y para que los moribundos tuvieran un tránsito en paz, confiado y tranquilo. Los que estaban a su lado y sentían su luz o tocaban sus rosas, encontraban la iluminación y se liberaban de sus pesadumbres físicas y espirituales. Por su amor a los enfermos, a los mendigos, a los indios y negros segregados por la colonia, se convirtió en la santa más popular de América.
Parecida devoción se profesa también a San Martín de Porres, un dominico mulato contemporáneo de Santa Rosa, que por sus especiales relaciones con los animales se le considera el San Francisco de Asís de América. Alto, fuerte y muy vitalista, aprendió medicina y fundó un orfanato para niños expósitos y abandonados. Decían que hablaba con los animales y que estos, como representantes de las fuerzas de la naturaleza, le ayudaban a determinar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que parecían incurables. Se le conoce popularmente como Fray Escoba, porque entre sus funciones estaba barrer la sacristía de ratones. Por sus milagros y curaciones se decía también que barría las enfermedades. Fue canonizado por Juan XXIII en 1962. En Lima se encuentra la Plaza de Hacho, el coso taurino más antiguo de América, que fue edificado en 1765. Para los peruanos, la tauromaquia es una de las herencias españolas más indelebles, pues se ha mantenido viva desde el mismo momento de la conquista. Cuentan las crónicas que hasta el propio Pizarro, en 1540, rejoneó toros en la plaza central. Con una tradición de tan hondo calado, no es extraño que la Plaza de Toros de Hacho sea, desde su creación, lugar obligado para cualquier torero español que quiera proyectarse en América. En esta ocasión, se presenta ante la afición limeña el Juli, el joven torero español. En el Perú hay una afición muy grande, tanto que hemos heredado todo eso de ustedes, los españoles. De manera que eso está en la raigambre, en el ser mismo del peruano. Aquí usted ve las provincias más lejanas, más recónditas, tienen su coso taurino. Y sobre todo en la serranía. No hay pueblo serrano de nivel provincial o de nivel distrital que no tenga su propio coso taurino. Y hecho indudablemente con el aporte de todos sus hijos amantes de la tauromaquia. Desde muy pequeño he asistido acá a la Plaza de Toro de Hacho y de mi época donde he visto ha sido de la época de Sebastián Palomo Linares, Francisco Rivera Paquirri, Santiago Martín Elviti, he visto desde muy pequeño. Y los últimos que están llegando ahora como Vicente Barrera, Francisco Rivera Ordóñez, Víctor Puerto y Perito Portugal. Y el último que es el fenómeno que hoy ya lo voy a ver es a Julián López, el Juli. Básicamente lo que más me gusta es el ambiente que se vive en momentos previos a la corrida, durante la corrida y después de la corrida. La corrida de toro es ver la bravura del toro y ver el arte que desarrolla cada matador en cada tarde que se enfrenta a la lidia a un toro. Demostrar su valentía, ser temerario y más que todo demostrar su arte y su valor.
El Virreinato de Perú desarrolló en su capital una sociedad criolla rica, culta, aristocrática, que emulaba los modos de vida de las más brillantes y sofisticadas sociedades europeas. Los palacios y casonas solariegas del barrio colonial, con zaguanes, balcones de celosía, ventanas con rejas y portones en sólidas maderas, recuerdan la galanura y elegancia únicas de la Lima de los siglos XVII y XVIII. Sus interiores, amplios y luminosos, almacenan mobiliarios dignos de cualquier casa señorial europea, aunque el aire español está siempre presente con la disposición en torno a un patio andaluz de influencias árabes. Estas casonas de Lima parecen, sin embargo, antiguas joyas en una vitrina inmersa en una ciudad llena de paradojas y contrastes. En medio de sus nubes bajas y su tráfico ensordecedor, la capital de Perú cuenta hoy con 9 millones de habitantes, una población que supera con creces sus infraestructuras urbanísticas. La grave crisis económica que vivió Perú en la década de los 80 hizo inevitables las continuas oleadas de inmigrantes procedentes de todas las partes del país a la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, esta situación de traumática integración social en una ciudad desbordada ha tenido experiencias alentadoras como la de Villa El Salvador, el llamado oasis de esperanza, cuyo alcalde y uno de sus promotores, Miguel Azcueta, es español. Villa El Salvador nace como cualquier barriada de las grandes capitales de América Latina. Es igual, comienza con una invasión y al ser tan grande el número de familias que estaban necesitando un lugar para vivir en el año 70-71, el gobierno peruano de aquella época entregó un desierto para que surgiera una ciudad, una comunidad. Y en un mes, en los primeros 30 días, habían llegado 90.000 personas al desierto. De manera que la única alternativa era organizar a la comunidad, planificar todo el terreno y el desarrollo futuro de lo que iba a ser Villa El Salvador y con participación directa de los vecinos comenzar a construir, ya digo, las viviendas, las calles, los colegios, los mercados, darle una proyección a lo que era un desierto. Y se logró gracias a la comunidad organizada, a la participación de los vecinos, con mucho entusiasmo, hombres, mujeres, los jóvenes, los niños, todo el mundo participando en la construcción de Villa El Salvador. El éxito de Villa El Salvador ha recibido el reconocimiento internacional. Designada como mensajeros de la paz por Naciones Unidas, ha sido también Premio Príncipe de Asturias por su proyecto de desarrollo humano. Había una frase en aquella época que estaba con letreros por toda la comunidad que decíamos, porque no tenemos nada, lo haremos todo. De manera que más que problemas eran grandes retos. No había nada, absolutamente nada, en el desierto. No había agua, no había pistas, no había luz, no había escuelas, no había, por supuesto, centros de trabajo. Y entonces fue un espíritu que, estamos hablando de los años 70, que teníamos en Villa El Salvador y también en el Perú y en varias partes de América Latina, pero lo que se logró fue una unidad muy grande. Porque Villa El Salvador, hay que recordar, hoy día nos estamos acercando a 400.000 habitantes. Entonces es una experiencia masiva, una experiencia de desarrollo integral, con un gran lema que tenemos hasta el día de hoy, es vivir con dignidad. Queremos que todas las familias, el niño, el joven, el adulto, que pueda realmente avanzar a nivel personal, pero también avanzando en objetivos solidarios, objetivos sociales, ¿no? Desde hace unos años, la ciudad de Lima está dando también claros signos de recuperación y modernización al calor de la estabilidad política y de las reformas sociales y económicas puestas en marcha. El proceso de liberalización de la economía está favoreciendo una nueva presencia española en Perú, liderada por empresas que invierten en sectores básicos como las telecomunicaciones, la energía o las finanzas. Están abriendo camino para una nueva relación entre ambos países, de momento centrada en la inversión y transferencia de tecnología. La colonia española en el Perú no es que sea muy grande, es menor que la que hay en Venezuela,
es menor que la que hay en Argentina, es menor que la que hay en Chile, pero ahora se ha ido incrementando por muchos funcionarios que han venido de España para la compañía de teléfonos, para los bancos, etcétera, ¿no? De manera que eso ha ido, yo diría que mejorando la imagen de España en el Perú. En el ranking de simpatías de países, ante la opinión pública peruana, España debe estar en este momento en el cuarto o quinto puesto. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando quizá en tercer lugar de Alemania, podría ser, quizás hasta hace un año de Corea del Sur, y por ahí está España. Lo cual es una mejora, porque hasta hace algunos años España no tenía muchas simpatías en el Perú. El reto sigue siendo que España sea un socio del Perú. Que España, evidentemente, que tiene un grado de desarrollo mayor al de América Latina, no lo utilice esto como un arma política. Que tampoco utilice a Hispanoamérica, o Iberoamérica, o Latinoamérica, como prefieren decir los latinoamericanos, como una base o como una masa crítica para negociar con Alemania o con los Estados Unidos, sino que hay una integración un poco más horizontal, ¿no? En todo caso, España puede tener una presencia importante en nuestro destino y en el destino de América Latina para el próximo siglo, si la logra representar de alguna manera ante la Europa occidental y si de alguna manera logra formar, como ya se está intentando hacer, una comunidad iberoamericana de naciones en plan de igualdad con los países, ¿no? En plan de igualdad con los países, no en un plan paternalista, no en un plan de potencia dominante. Mi impresión es que ahora en España hay más conciencia de esto. O sea, entre la clase política española actual, pienso que hay un poco más de conciencia de esta materia. Si esto es así, entonces, en el siglo XXI, el Perú va a estar acompañado de España. Aunque la vieja capital de Nueva Castilla le pareció a Melville, el autor de Moby Dick, la ciudad más triste y más extraña que se pueda imaginar, Lima ha sido, es y será, sin embargo, la manifestación más preclara de la diversidad cultural peruana, como consagró la UNESCO en 1991, cuando la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad.